Pero claro, estamos hablando de 1903, 1923, y va a ser difícil remontarlo a esto porque era un concepto jurídico muy antiguo. Pero vete aquí, que en el año 2004, como consecuencia de la invasión de Estados Unidos a la República de Irak, para sacarlo a Saddam Hussein, Estados Unidos, el gobierno de George W. Bush, declaró y perdonó el 85% de la deuda externa de Irak contraída a partir de 1979 por ese monstruo que fue Saddam Hussein, declarándolo que era deuda que no correspondía que lo pagara el pueblo. Por supuesto, no usaron la frase deuda odiosa porque se daban cuenta que estaban pisando terreno peligroso. Estados Unidos arrastró a sus aliados para que hicieran lo mismo, los bancos de Francia, de Alemania, de Rusia, de Italia, de España, de Holanda y de algún país más. Francia señaló que sí, vamos a acompañar a Estados Unidos, vamos a perdonarle el 85% de la deuda a Irak contraída por Saddam Hussein, pero dijeron, cuidado que esto fija un peligroso antecedente porque otros países podrían llegar a reclamar lo mismo. Por ejemplo, digo yo, la República Argentina, porque si Saddam Hussein fue un monstruo terrible y el pueblo iraquí no tiene por qué pagar las deudas contraídas por ese monstruo, nosotros podemos decir lo mismo. Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera, Roberto Viola, el general Viñone, Galtieri, también eran monstruos. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la deuda contraída por ellos a sabiendas de esos mismos bancos? Eso es muy importante que lo tengamos presentes. Y si Argentina exigiera que la deuda pública, la deuda externa, se investigara a fondo para eventualmente poder esgrimir este argumento de la deuda odiosa, ahí sí tendríamos un gobierno que empieza a operar a favor del pueblo argentino. Seamos prácticos, ¿cuáles serían los objetivos? El objetivo de máxima sería repudiar la deuda externa e incluso pedir una indemnización por todo lo que nos han cobrado ilegítima y legalmente y pedir una reparación por el daño ocasionado al país. Claro, usted diría, pero eso va a ser muy difícil hacerlo. Posiblemente, estoy de acuerdo. Pero pongámonos un objetivo de mínima. ¿Y cuál es el objetivo de mínima? Yo lo llamo imponer en la opinión pública, para que tenga aceptación, un modelo ponderado y equilibrado, un balanced scorecard, como suelen decir los norteamericanos. O sea, identifiquemos a todas las partes que son parte del problema de la deuda externa de la República Argentina y que tienen responsabilidad en las sucesivas crisis de deuda. Luego, determinemos, cuantifiquemos y consensuemos esas respectivas responsabilidades. Hagamos todo supervisado por algún cuerpo supranacional creíble, neutral y público. Por ejemplo, podría ser la Corte Internacional de Justicia en La Haya o podrían ser otros aspectos u otras organizaciones que podrían llegar a actuar como árbitros respecto de los intereses de todas las partes, no solamente los intereses de la estructura bancaria global. De esta manera, todos quedarían identificados y obligados. Y entre ese conjunto de responsables obligados e identificados estaría, en primer término, el Estado Nacional Argentino, por supuesto, que nos cabe una responsabilidad. Las instituciones públicas de la República Argentina, o sea, el pueblo argentino, tiene que hacerse cargo, probablemente, de una parte de la responsabilidad, porque esa deuda fue contraída a través del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina, que aceptó términos contractuales y acuerdos de préstamos suscritos con instituciones bancarias públicas y privadas, incluidos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hay otro responsable, que son los sucesivos gobiernos argentinos. Aunque a lo mejor pueden colaborar con muy poquito, personalmente, hagámoslos legalmente y financieramente responsables a quienes contrajeron esas deudas. José Alfredo Martínez de Hoz, todos los que estén vivos y los que no estén vivos inclusive. Daniel Marx, que fue bajo el gobierno de Menem y luego bajo el gobierno de la Rúa, un permanente negociador oficial del gobierno. Daniel Marx, íntimo de Cavallo, luego se hizo tan amigo de Nicolás Brady, el de los bonos Brady, que terminó fundando con él una inversora y una consultora para negocios latinoamericanos. Evidentemente un conflicto de interés. Hagámoslo responsable a Domingo Cavallo, muy especialmente. Hagámoslo responsable a Roberto Lavagna, a Carlos Menem, a los Kirchner, porque todos tienen mucho dinero, cientos de millones de dólares, personalmente ellos, porque forma parte, directa o indirecta, del robo perpetrado de la República Argentina. Sería un escarmiento y sería ejemplificador para la opinión pública argentina y mundial. Otros responsables, los bancos prestamistas privados, aquellos que prestaron a la Argentina una y otra vez a lo largo de los años 70, los años 80, luego a partir de 1982 participaron en este esquema de los bonos Brady.
esos mismos bancos que omitieron decirle a los inversores que iban a que iban a invertir en bonos Tango o bonos de la República Argentina, el implícito riesgo de la deuda odiosa, el implícito riesgo de adquirir bonos que se pueden remontar a un gobierno ilegal e ilegítimo. Me refiero a Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, el HSBC, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, el Boston Bank, el Credit Suisse, el Lloyds, el UBS. Cuando digo el Credit Suisse es el banco donde tiene colocados los fondos robados de la provincia de Santa Cruz Néstor Carlos Kirchner. Lo lamento, Néstor. El Barclays y las distintas instituciones que fueron adquiriendo y que se fueron fusionando a lo largo de las décadas. Porque este aquí un dato muy interesante. Todos estos bancos privados disponen de seguros. Seguros de responsabilidad civil profesional que los cubre en caso de que se demuestre que no han operado profesionalmente, que le han mentido o falseado datos a los bonistas, a sus clientes bonistas. Y esos seguros, que son por miles de millones de dólares entre todos los bancos, a su vez están reasegurados a través del Lloyds y otros mercados de reaseguro, con lo cual hay toda una estructura financiera de seguros y reaseguros que podrían confluir para aportar los fondos que tengan que aportar estos propios bancos para hacerse cargo de su cuota de responsabilidad en el drama de la deuda externa. Me refiero a 3 tipos de seguros, por ejemplo. Responsabilidad civil profesional, por ejemplo. Miren, les recomiendo un artículo excelente que apareció en el Washington Post el 3 de agosto del 2003 y que luego se convirtió en un libro, que el título lo dice todo. La Argentina no cayó sola. Wall Street empujó hasta el final, donde queda demostrada la corresponsabilidad profesional y moral de los propios bancos privados. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros de los fraudes de ellos? Otro tipo de seguros. Errores y omisiones. Si evidentemente hubo errores de apreciación, errores de análisis, hay una cobertura de seguros, que lo tienen todos los bancos, que se llama Errors and Omissions, errores y omisiones. Y un tercer tipo de seguros. Responsabilidad civil de los propios funcionarios y directivos de los bancos cuando cometen este tipo de fraude, y pucha si lo hacen. Lehman Brothers, AIG, Arthur Andersen, Goldman Sachs, Merrill Lynch, WorldCom, Enron, todas estas empresas, sean bancarias o industriales, están plagadas de corrupción. ¿Que tenemos que también nosotros pagar la corrupción de ellos? Otro corresponsable, las agencias calificadoras de riesgos, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, publicaciones influyentes como el Wall Street Journal, que es del grupo Dow Jones, The Financial Times, The Economist, Business Week, aquellas instituciones, sociedades calificadoras y publicaciones que dijeron una y otra vez que sí, que los bonos de Argentina hay que tomarlos, luego daban el riesgo país para llevarlo todo cada vez más caro. Ese riesgo país lo emitía JP Morgan Bank de Londres, casualmente el banco de donde viene Alfonso Prat Gay. Qué interesante, ¿no? No digo que ellos paguen económicamente, porque quizás sería difícil, pero al menos que acepten, que asuman el costo político de haber sido unos irresponsables en sus calificaciones y unos irresponsables en la forma como informaban al público. Otro corresponsable, el Fondo Monetario Internacional, que se supone que era el auditor de todo esto, una enorme corresponsabilidad. Fíjense que el auditor de esa empresa terrible que quebró, que se llamaba Enron, el auditor se llamaba Arthur Andersen. Fue tan escandaloso que Arthur Andersen desapareció por sus errores y por sus fraudes. El Fondo Monetario cometió con nosotros unos errores catastróficos y al contrario, siguen ahí vivitos y coleando cada vez más fuertes. Y también la corresponsabilidad de otras agencias multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que todos le siguieron prestando a la Argentina a pesar de saber que las evaluaciones respecto del nivel de inversión en estos bonos de deuda estaban todos plagados de errores. Por eso hay muchas corresponsabilidades. El Estado Nacional, los exgobernantes argentinos, que habrá que darlos vueltas, hacerles devolver parte de plata que corresponde, los bancos privados ellos mismos, las agencias calificadoras de riesgos, el Fondo Monetario Internacional, otros entes multilaterales, que cada uno en una mesa grande aceptemos, bueno, cuál es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, porque hasta ahora, hasta el día de hoy, todo lo tenemos que pagar los argentinos, todo lo paga el Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino desde hace 30, 40 años tiene continuidad, es mucho más fácil cobrarnos a nosotros. Mientras que los bancos se fueron fusionando, cambiando, quebrando, vendiendo, es parte de una táctica que tienen, ir cambiando siempre de forma. Cerrando, ustedes dirían, ¿esto es posible? Y yo les diría, hoy no, hoy es imposible. Con el Estado colonial que tenemos, de los Kirchner, de los Menem, de los de la Rúa, esto es imposible. Por eso